Bueno, cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es Wilson Pérez y los voy a acompañar en la parte de Python y en esta parte inicial de proyectos de ciberseguridad y de la parte de redes de Python .NET. Entonces, vamos a hablar de dos rutas, ¿no? En las cuales vamos a hacer un proyecto. Al igual, esto sirve para cualquier proyecto y pues es una guía, no la guía. Sí, es una guía porque hay muchas formas de hacer proyectos. Voy a empezar con esta imagen y esta imagen nos muestra, es una imagen de 1800 más o menos en Holanda y podemos ver la forma en que vivía la humanidad. Y no estamos hablando de muchos años con respecto a los 2000 años después de Cristo, ¿no? Y vemos que esas eran las casas, donde ni siquiera había cemento, la ropa, que eran cueros o cosas que se conseguían, y la comida en mis zapatos había. Eso no es que haya pasado hace muchos años aquí en Colombia, incluso hay regiones donde todavía se vive así. Esto es una foto de una hambruna donde mató más de 1 millón de personas en Holanda por que se arrasó el cultivo de papa. Entonces, la idea de este contexto es poderles mostrar de que a pesar de que ustedes escuchan muchas noticias, muchas cosas estamos viviendo, pues las cosas han venido mejorando a través del tiempo. Entonces, aquí ustedes pueden observar en esta gráfica la expectativa de vida más o menos desde el año 1000 hasta 1800. Si ustedes observan en color azul claro, digamos que ese azul claro es las economías que hoy representan los países de la OCDE. Y digamos que tienen un poquito más de expectativa de vida hasta 1800. Imagínense, una persona la que más vivía 35 años. Muchos de los que estamos aquí nos quedarían pocos años para llegar a la muerte, ¿no? Si la expectativa de vida fuera 35 años. Otros ya estaríamos bajo tierra, ¿cierto? Si vemos la línea azul oscura, podemos ver que es la media global, mucho menos. O sea que antes se morían a los 23 años. O sea que una persona nacía, crecía un poco y al último decía, me voy para la guerra o hago algo porque ya me va a morir de una u otra manera. Y si vemos la línea naranja, pues ahí vemos que es el resto de países. O sea, países que ni siquiera habían estado industrializados, no llegaban a 15 años, 14 años de edad. Pero todo cambió, como estamos viendo en esta data. Y es que esa expectativa de vida empezó a crecer. Y en este punto de inflexión pasó algo. Y se da la primera revolución industrial. La primera. Y a medida que fueron pasando las otras revoluciones industriales, la expectativa de vida subió tanto que hoy en día pues vemos que en algunos países ha crecido más. ¿Por qué? Por las condiciones, por lo que se está generando, por la tecnología, que son esos procesos de pensamiento. Entonces, lo que queremos hacer aquí hoy, cuando vayamos a hablar de proyectos, de estos temas que vamos a hacer, de las nuevas rutas que van a tomar ustedes en su vida, porque esto está cambiando, pues observamos que siempre se hacen mejoras para que la gente viva más. Todo proyecto debe tener esa mejora. Entonces, vemos que la expectativa de vida se incrementó muchísimo hasta el año 2012, como están viendo, y depende de algunos países, como están viendo acá. ¿Por qué unos más que otros? Porque tienen más desarrollo tecnológico, tienen más proyectos, tienen más innovaciones. Si nosotros vemos ya una expectativa de vida con esta gráfica, una data muy reciente, podemos ver que ya países como Mónaco, Japón, Estados Unidos superan los 80, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo todo este avance tecnológico. Las comunicaciones, la ciberseguridad, todos los pilares de la cuarta revolución nos ha permitido a nosotros mejorar la calidad de vida. Todo proyecto, ya sea de alimentos, de Internet de las cosas, de redes, todo lo que busca es facilitar y mejorar la calidad de vida. Entonces, ya mirando una noticia muy reciente, veíamos que aquí doña María Bryans Morena, pues murió hace muy poco de 117 años. O sea, esto era casi imposible hace 100 años o 200 años,
que una persona viviera eso. Si al caso de ella, quítele ese uno de al lado, vivía 17 años. Entonces, si vemos las mejoras, de alguna u otra manera, personas que logran ya pasar los 100 años, ¿sí? Viviendo, y eso se ha dado a los grandes avances tecnológicos de estas revoluciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de esta cuarta y entramos a la quinta revolución, y con todas estas 120 tecnologías que han venido desarrollándose durante años, pues vemos que algunos afirman que vamos a llegar a la muerte de la muerte. O sea, vamos a vivir muchos años más. Dentro de poco, con la inteligencia artificial, con la conectividad, con todas estas mejoras en la salud, en el Internet de las cosas, etcétera. Entonces, aquí podíamos ver una foto de la primera revolución. Mire, para que ustedes se aterren, solo el 6% de la población mundial vivía fuera de la pobreza. Solo el 6%. O sea, de cada 100 personas, solo 6 vivían fuera de la pobreza. Y no es que vivieran muy bien, porque algunos reyes, algunos monarcas, algunos, digamos, gente que no era pobre, pues no tenían ni lo mínimo que hoy una persona de clase media tiene en su casa, que tiene televisor, que tiene lavadora, que tiene cocina, que tiene agua potable, que tiene zapatos, muchas cosas. Entonces, el progreso tecnológico, los proyectos, las tecnologías, todo lo que ustedes van a hacer como ingenieros, como profesionales, como técnicos, como quieran ustedes que tengan su profesión, es mejorar la calidad de vida en pro del ser humano. Entonces, estas tecnologías lo que quieren es eso, mejorar siempre la calidad del ser humano. Ahora, este es como en resumen. Entonces, grosso modo, podemos observar que esta es la historia de las 4 revoluciones que han logrado mejorar la humanidad. En este caso, ya sabemos que la historia del vapor, de la electricidad, de la computación, en esta la inteligencia artificial y digamos que todo lo que es los AGVs, las energías renovables y muchas cosas más, han cada vez dado la oportunidad al ser humano de alargar su vida. Digamos que ese es uno de los objetivos. Vemos también cómo se ha reducido la pobreza. Entonces, estamos dando como un contexto de por qué ustedes están aquí al desarrollar proyectos, por qué están estudiando este tipo de rutas, ¿no? Que son las que hoy en día se necesitan. Y es que de alguna u otra manera se ha contribuido a disminuir la pobreza. Miremos esta gráfica que 94 pobres que decíamos ahorita, pues ya en el 2015 se ha bajado a menos de 10. Claro, con respecto a esos años, ¿no? Porque es que la pobreza de 1800 no va a ser igual a la pobreza de hoy en día, nunca. Sin embargo, hay inequidades y hay pobreza todavía. Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, la educación se daba así, de tipo religioso, o la persona más ilustrada que llegaba no alcanzaba el bachillerato. Esa era la única transmisión de conocimiento que se daba. Y eso, hoy en día ustedes ven que ya tienen el Internet, tienen la inteligencia artificial, tienen la virtualidad, la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta y la mixta compartida, que es la nueva, para aprender. Entonces ya no se aprende qué diferencias hay en estos siglos a través de estas revoluciones. Hoy en día con inteligencia artificial, con realidad aumentada, se puede aprender de otra forma, mucho más rápido, ¿cierto? Y aquí vemos que el nivel de educación en el mundo también creció, no como quisiéramos. Ojalá todo el mundo fuera estudiado, pero pues hay condiciones, hay sectores, hay países, hay política que impiden esas cuestiones. Pero mirando grosso modo la data, podemos observar que sí se ha logrado y lograr incrementar en función de que la población se incrementa en miles de millones de personas, pues es doble récord, ¿cierto? No había la misma población en 1800 que la que hay hoy en día. Por eso el más ilustrado en el año 1800 podía leer, los que podían tener acceso a algunos libros, a algunos escritos. Y en toda su vida de esas personas, lo máximo que podía almacenar en su cabeza era lo que hoy en día contiene un periódico. Es muy poquita información, era muy fácil leer y almacenar porque no había acceso a esa información, no había data. Escasamente los que sabían leer, algunas imprentas, algunos libros
Y ustedes saben que esas revoluciones vienen dándose hace poco. Y aquí vemos que la literatura desde esos años hasta el día de hoy ha crecido, o sea, que somos personas en que estamos leyendo constantemente, somos mucho más estudiados que nuestros ancestros y eso fortalece y eso va a mejorar, pues digamos, el desarrollo de nuestros proyectos, el desarrollo de todo lo que necesita la población humana y digamos en el mundo de tantas necesidades que hay. Y ustedes son afortunados que en este momento han podido estudiar, que han tenido la oportunidad de seguir estudiando y que han invertido en este tipo de estudio para poder desarrollar proyectos que mucha gente nunca en su vida van a tener la oportunidad de hacer. Entonces, cada día se está creando esto. Si comparamos con todo lo que hacía su vida, que cabe en un periódico, es una analogía, podemos observar que hoy en día, cada día se está creando billones de datos. Aquí vemos que a nivel de bytes serían 2.5 quintillones. Es imposible que nadie en ninguna profesión pueda aprenderse tanta información. Por eso esto se salió de las manos. Por esto hace rato no se puede hacer de la forma tradicional. Y ya vamos a hablar de eso. Ahora, la capacidad del cerebro humano tiene, según los especialistas, neurocirujanos o psicólogos o gente experta en la materia, dice que está más o menos a la altura de los petabytes o exabytes máximo, digamos, creo que 1 o 2 exabytes. No es muy preciso porque pues son 2 millones de neuronas y las conexiones que hacen, que es un poco difícil poder analizar, pero calculan que esa es la capacidad de nuestro cerebro para almacenar información. Prácticamente, en cuestión de memoria, nosotros podríamos almacenar en un DVD de estos todo lo que nosotros sabemos y recordamos en 80 años. Es muy poco. El cerebro ya no tiene esa capacidad y esos recuerdos dependen de qué tan fuertes fueron y qué conexiones hicieron y depende de la química, pero muchos de nosotros no recordamos casi ni la mitad de lo que nosotros hemos vivido, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se da esto? A que poco a poco nosotros vemos que hemos implementado medios magnéticos. Al principio empezamos con una tarjeta perforadora que tenía un K de información. Hoy en día un K de información sería nada para nosotros. Luego pasó pues al disquete, ¿no? Que era otro K. Entonces, y ahí empezó a subir un poquito, ¿cierto? Con diferentes medios magnéticos de almacenamiento. Hoy en día ya se está proyectando, acá hay un proyecto importante de Microsoft donde vemos que está este tipo de almacenamiento, que es de bajo costo, que es un poco, digamos, débil, pero que tiene 1000 años de tiempo de vida y que va a almacenar pues toda la información que hemos creado hasta el momento en solo un dispositivo de estos. Entonces yo les pregunto, la tecnología hace parte de nosotros, ¿cierto? ¿Qué pasaría si ustedes están así a las 12, 1 de la mañana viendo tele y tuvieran un control al lado? Entonces más de uno diría, bueno, ¿será que yo no voy a coger el control, no voy a parar y lo voy a apagar con la mano? ¿Qué me dicen ustedes? ¿O cogen el control y lo apagan? Con el control, la ley del mínimo esfuerzo. Claro, o Sí, sea, claro, con el control. entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, sin darnos cuenta, prácticamente ese control es la extensión ¿de qué? Del brazo. Eso es tecnología, que tiene herramientas y dispositivos electrónicos que nos sirven para eso, sí, pero ha sido hecho con tecnología, con conocimiento, ¿no? Es como, por ejemplo, pónganse a pensar en este momento y yo cogiera a alguien aquí de la lista y le dijera, dígame 15 contactos que usted tenga en el celular, dígame los números. Entonces, ojo, claro, sin mirar el celular, ¿quién me podría decir 15 contactos los números? Bueno, 10, se las puse muy difícil. No, y resulta que Todavía. prácticamente lo que hemos es delegado ¿qué?
esa memoria en el celular, ¿cierto? O sea que prácticamente este es otro artefacto tecnológico que la tecnología nos permite expandir nuestras, nuestras capacidades. Y hoy en día no solo está el contacto, es un ejemplo, lo que le digo Carlos aquí, sí, está todo. Entonces, esto es una parte extensiva del cerebro y lo hemos delegado. Y no por pereza, lo que pasa es que hoy en día creemos que esa información no es necesaria tenerla en la cabeza porque en nuestros trabajos y lo que estamos haciendo hay información en grandes cantidades de pronto que necesitamos más frecuente, más frecuente. Entonces, somos presos de esos aparatos si no lo usamos mal. Mire, en uno de los talleres pasados hacíamos el ejemplo. ¿Cuántas horas ustedes están conectados al celular? Ya sea llamando, ya sea jugando, ya sea mirando sus redes sociales, ya sea pagando recibos, ya sea, etcétera. Y el promedio que nos dio en ese ejercicio es que la gente pasa aproximadamente de 7 a 10 horas diarias. O sea, prácticamente, si nosotros digamos 8, el día tiene 24 horas, digamos que dormamos 8, o sea que estamos gastando, ¿qué? Un tercio de la vida mirando el celular. A eso hemos llegado, porque aquí está todo. Nos han digitalizado absolutamente todo en esta revolución. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos lo que hay que mirar. ¿Cuántas horas? ¿En qué las vamos a utilizar? Y si estamos presos de estas tecnologías o las estamos usando bien. Entonces, ojo con esos porcentajes de este otro estudio, ¿cierto? ¿Qué significa ahora si pasamos al 42% de nuestro tiempo despiertos en línea? ¿Sí? ¿Somos conscientes o estamos adictos? ¿O qué problemática hay? Por eso ahora nuestro tiempo es oro, los datos es el petróleo, y no entendíamos. Por eso también ya siguen sacando dispositivos como estos, por ejemplo, estas gafas de Meta, pues las cuales ya podemos observar que las venden, ¿cierto? Y pueden reconocer personas. Ya hicieron la prueba en algunos videos que ustedes pueden ver en internet y ustedes pueden observar que reconoce personas solo con observarlas. Entonces ya dice quién es, dónde vive, trae la metadata con inteligencia artificial de las redes sociales. ¿Y qué vamos a hacer allá para los de ciberseguridad? Para defendernos y proteger nuestra data acá, desde las gafas, ¿sí? Mire que salen nuevos problemas. No es el switch y el router. Eso antes de pandemia era fenomenal. Cuando llegó a pandemia nos fuimos a las casas y las empresas no pudieron operar. No sirvió de nada todos esos equipos. Ahí fue la transformación. No quiere decir que no sirva, pero estas tecnologías están cambiando. Y aquí vemos otro de por qué cada vez estamos mejores. Aquí vemos las grandes pandemias. ¿Cuántos millones se morían por enfermedades? Y la tecnología, incluso la conectividad, todo ha permitido de cómo se está operando desde China hacia Estados Unidos a través de la robótica, la telemetría, ¿no? ¿Cómo ha empezado a bajar ese tipo de pandemias? Y la última que tuvimos. A pesar de todo eso, podemos ver, grosso modo, en esta imagen, cómo poco a poco se ha venido disminuyendo, a pesar de que siguen habiendo muertos y que la población ha crecido, ¿no? ¿Listo? Entonces vemos que no solo esas enfermedades y esas pandemias, es todas las que han empezado a disminuir, no como queremos, ¿sí? Pero ese tipo de tecnologías nos ha permitido empezar a disminuir. Entonces, como ustedes ven, estamos cada vez mejor. Y siempre me remito a la data, me remito a fuentes oficiales, a fuentes fidedignas, no, digamos, a noticieros ni a personas porque pueden sesgar la información a conveniencia. Pero lo hemos visto. Ustedes pregúntenle nomás a sus abuelos cómo vivían ellos, hasta qué nivel académico tenían, ¿cierto? Bueno, en esta primera parte quiero escuchar a dos estudiantes. ¿Qué opinan sobre esta primera parte? ¿Hemos mejorado? ¿Estamos peor? ¿La tecnología nos sirve?
¿Quién quiere opinar? Manito arriba. Listo, Jaime. Y después Carlos. Bueno, Y profe, después Lee. pues, buenas noches para todos. Pues Sí, bueno, todo lo que hablaba el profe está enfocado realmente a mejorar la calidad de vida de las personas. Digamos que si vamos a una crítica un poquito, digamos, poco objetiva, podríamos decir que está deteriorando la capacidad de la memoria de las personas y tal vez inclusive la capacidad analítica de algunas. Pero creo que todo eso está enfocado a buscar la comodidad y el confort del ser humano. Tal vez un compañero decía ahorita que la ley del menor esfuerzo, pero tal vez más bien como el poder apoyarnos en cosas que son menos importantes, como aprender su número telefónico de memoria, delegárselo a un aparato y pasarle al cerebro tal vez más tareas de análisis, de comprensión y de pensamiento. Y creo que es más importante que el desarrollo de la memoria, sin dejar atrás la importancia de la memoria, porque pues hay enfermedades que están asociadas al poco uso de la memoria, ¿no? De la memoria del ser humano. Pero todo eso está enfocado a mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos. Claro, si uno se pone a leer todo lo que hay en internet y todas las quejas y todas las opiniones que hay siempre van a enfocarse a que esto está en pro de destruir al ser humano. Las mismas opiniones de la gente rica con respecto a la inteligencia artificial que va a acabar con no sé cuántos puestos de trabajo, pero la gente no logra entender que es un proceso de transformación, igual que cuando llegó el computador, entonces esto nos va a quitar el trabajo, igual cuando llegan las diferentes revoluciones industriales, todo nos va a quitar el trabajo, pero eso realmente lo que está es obligando al ser humano a hacer una transformación del conocimiento. Hay un libro que me gustó mucho y hablo mucho de él que se llama Sálvese quien pueda, lo escribió un periodista que se llama Andrés Oppenheimer y hace justamente un seguimiento y una crítica al uso de las inteligencias artificiales y a la creencia de que vamos a destruir la humanidad a través de esto. Tal vez el 29 de agosto del 2024 existe solamente en una película, no va a ser la realidad de lo que hemos visto en ese momento. Tal vez algunas personas si leyeron un artículo que apareció hace como 20 días donde el ser humano determinó, un gobierno de Estados Unidos determinó que la inteligencia artificial va a gestionar y administrar las armas nucleares. Eso asusta, pero tal vez es la razón de ser de tomar decisiones menos emocionales, más analíticas y más lógicas, porque si nos dejamos creer de muchas cosas que suceden en el día a día, pues podríamos estar cometiendo un error. Pero pues digamos que en resumen todo eso es en pro de mejorar la calidad de vida del ser humano. En mi caso personal, yo hace 5 años comencé con la lesión de columna, ya llevo 3 cirugías de columna y todo eso, esto me ha dificultado a mí tener un poco de confort para desplazarme. Entonces el tener todo este tipo de cosas, la conectividad, tener plataformas en línea, la transformación digital, los procesos que a través de la pandemia comenzaron a adoptarse. Y eso, la pandemia en 2020 aceleró el proceso de adopción y la transformación digital, ¿no? Pero este tipo de cosas a mí personalmente me han favorecido mucho. Yo no tengo que desplazarme de mi casa para trabajar, no me tengo que mover de la casa para trabajar. Y no por tener una lesión, una discapacidad, no puedo trabajar. Yo puedo trabajar, lo que no puedo es desplazarme con comodidad y con facilidad. Entonces, todo ese tipo de cosas han mejorado la calidad de vida de muchas personas y en mi caso, pues yo puedo decir al 100% que esto ha mejorado muchísimo. Aparte, yo llevo alrededor de 30 años en la industria, entonces pues he vivido todo ese proceso de transformación desde cuando conectábamos un computador a un televisor. Tal vez algunos que son más jóvenes dirán, pero eso se hace 10 años, no hace 30 años ya lo hacíamos y el computador no se conectaba a un monitor como lo hacemos hoy día o hace 10 años, 20 años lo hacíamos, sino que lo conectamos a un televisor que medianamente era blanco y negro o daba 16 colores el computador. Si teníamos suerte y lográbamos tener uno que nos diera 256 colores. Y durante todo este proceso, pues rebotamos a lo mismo, conectarlo al televisor, pero ahora con una mejor calidad. Pero pues digamos que yo he pasado por todo ese proceso. Vi crecer y vi transformar desde el computador casero que existía, el home computer, pasó al computador personal, al computador portátil, he visto servidores, he visto data centers, he visto una gran cantidad de cosas, pero nunca he visto que esto tenga como objetivo destruir la humanidad. Siempre lo he visto que tiene como objetivo favorecer y ayudar a las personas, ya sea en su día a día, en su trabajo, pero especialmente mejorar la calidad de vida de las personas. perfecto. Gracias, muy amable por su aporte. ¿Otro más? ¿Quién me ha levantado la mano? No sé si paso yo, Lee, o no Sí, sé cómo quieran. sí, dale.
Bueno, yo mi único aporte que quiero decir respecto también de lo que dijo el compañero. Bueno, hay un libro muy bueno por si se lo quieren leer, que es el 1984 de George Orwell. Ahí ustedes pueden ver algo que se llama el Big Brother y el Big Brother es algo que está pasando. El Big Brother nos mira a todos en un segundo, en 8 horas, en 9 horas y está pasando todo lo que dice en ese libro es lo que vemos ahorita. El Insong, la centralización de los ministerios y todo este tipo de cosas por si lo quieren leer. Hay algo muy bueno que está pasando ahorita con la inteligencia artificial y que a mí me aterra y es Sam Altman, no sé si saben quién es, bueno, él es uno de los creadores de ChatGPT, bueno, la empresa OpenAI. Ellos desde el año 2022 están desarrollando un programa que se llama la renta universal. Entonces, ¿en qué consiste la renta básica universal? Sencillamente es en lo siguiente, si la inteligencia artificial llega a acabar con todos los empleos que tenemos nosotros ahorita. Porque sí, es muy fácil decir, listo, yo estoy desde mi casa, yo estoy trabajando, yo también trabajo desde mi casa, pero hay herramientas en este momento que pueden hacer lo mismo que está haciendo una persona o un trabajador que trabaja desde su casa, como Anthology, no sé si se la han visto, que es de Cloud, y otras que ya tienen el control de las máquinas completamente. Em, entonces ellos decidieron hacer un estudio en el cual le dieron desde el año 2022 hasta hoy en día, le dieron más de $1.000 o $1.200 a personas que viven en Texas. Y pues de ahí tomaron como una breve base de qué pasaría con el proyecto de la renta básica universal. En lo que quiere, en resumidas cuentas, que es que si la inteligencia artificial llega a acabar con la mayoría de los empleos que puede pasar y que yo sí estoy completamente seguro de que va a acabar con la mayoría de los empleos, por algo no estarían haciendo un estudio de esos. Ellos dijeron que lo único que tendrían que hacer era que para solucionar ese problema, sencillamente sería darles una renta universal a todo el mundo. Pero lo que ellos no ven es que la renta universal no se ajusta en realidad a lo que tiene que ver con la inflación. O algo que no se tomó ahí en ese caso, como algo que quiero tocar referente a la IA. Y respecto de que va a mejorar, sí, las personas suelen decir que está mejorando las calidades de vidas. Bueno, hay un estudio también que vino dentro de la renta básica y es que puede pasar que la brecha de pobreza aumente más con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lo que las personas no ven en este momento es que sí, o sea, usted tiene un trabajo, pero recuerden que pues el empleador no es su familia y nosotros estamos en una sociedad que vive de inputs y de outputs. Si al empleador le sale más fácil tener una inteligencia artificial normalmente que administre todo un cloud completo de una empresa, pues el equipo de TI no le importa, porque ya lo vemos ahorita en este caso como en herramientas como en Azure DevOps, que se administran automáticamente con inteligencia artificial en Kubernetes, que el mismo equipo de TI está siendo reemplazado por el mismo cloud en Kubernetes y que ellas mismas escriben código. No nos olvidemos que ahorita, pues lo digo en parte aprendiendo programación, Google el último estudio que hizo la semana, el 20% del código lo hace inteligencia artificial y estamos hablando que es Google, que es una de las startups, ni siquiera es una startup, llamémoslo uno de los gigantes que le compite a la de Microsoft y OpenAI y estos. Entonces yo sí lo veo más como pensar en realidad de que el futuro es aterrador con todo esto que está viniendo y ya lo estamos viendo también con las guerras. Ahorita se está pidiendo una regularización frente a la inteligencia artificial en Europa, se está pidiendo una regularización en Estados Unidos y ninguno de los gobiernos ha querido pasar una regularización completa. ¿Por qué? Porque resulta que la inteligencia artificial se está usando en una escala industrial y se está usando en una escala militar. Ellos no van a... Vladimir Putin lo dijo en este momento. Lo dijo hace 4 meses, 3 meses, si no estoy mal, de lo de la guerra en Ucrania. Quien controle la inteligencia artificial completamente, la inteligencia artificial general, va a controlar el mundo. Perfecto, Lizzy. Era lo De que eso tenía que vamos decir. a empezar a hablar acá, precisamente en la segunda parte. Me gusta que hablen con propiedad, que participen, de eso se trata. No solo sean receptivos, recuerde que nosotros los docentes no tenemos la única palabra ni son apenas perspectivas. Digamos, nosotros tenemos como algunos indicios también, pero pues esto es muy amplio, ¿no? Entonces, lo que yo siempre
les he dicho es que hay que ser muy crítico, ¿no? Uno les da un- les brinda como la mesa y diferentes platos, pero pues ustedes son los críticos y miran su forma de pensar. Aquí vemos eso, lo que estamos hablando. Aquí quien controla la inteligencia artificial controla el mundo. En redes, en ciberseguridad, por ejemplo, Huawei lleva la delantera hasta el 2015, más o menos, 2017. Ellos tenían chips en sus dispositivos, en su switch, en su router de inteligencia artificial. Ya estaban involucrados en los celulares. Ellos fueron los que empezaron con esto hasta que hubo regulaciones y hubo esa guerra comercial en 2015 prácticamente, con la ruta de la seda y todo se empezó a hablar. Pero ya vemos en China, por ejemplo, Shenzhen, usted lo puede buscar en internet, son ciudades súper modernas, en solo 38 años se volvieron las más modernas del mundo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo allá tienen dispositivos, proyectos en los que ustedes podrían aplicar acá, proyectos de cargadores que a través de código QR los renta en la aplicación y puede cargar su celular en cualquier lado y dejarlos en otra estación o en otra parte. Eso funciona allá. Hay muchas cosas que China lleva a la delantera. Reconocimiento facial, allá todo se hace a través del reconocimiento facial. Los tiquetes, las compras, ya sea de la huella tilar, de la mano, del iris. Pues aquí vemos toda esa data y los desafíos que tenemos, porque esto tarde que temprano está llegando a Colombia. ¿Y qué vamos a hacer si entró el Internet de las cosas? ¿Cómo vamos a mejorar la ciberseguridad en todo lo nuevo con la inteligencia artificial? Aquí vemos ya inclusive la tecnología y todos los hologramas que están haciendo ahorita a través de los drones, imágenes, manejo de inteligencia artificial, programabilidad, ciberseguridad con drones y en la publicidad, realidad aumentada y cientos de tecnologías que están saliendo. Recuerde que son más de 120 tecnologías. Aquí vemos las IAs de China con las cuales están ya trabajando y están disponibles para nosotros. Está el Kimi ahí, si no lo han probado, lo vamos a ir probando en estos diplomados. Tenemos, por ejemplo, el chat GLM, que es de China, que está a la par de OpenAI, ¿cierto? También tenemos, por ejemplo, este que se llama eh, Doubao, Dubao, algo así. El chino también, que está disponible. Y esto tiene inteligencia artificial, que es la otra cara de muchas tecnologías y de muchas ideas generativas que se están dando, que tenemos disponibles a nivel mundial. Entonces, aquí podemos observar de cuántos millones de intentos de ciberataques hemos tenido y esto va en aumento. Y más adelante vamos a ver que esto se está sofisticando y es el gran reto. No es el mismo phishing, que sí, que hay muchos ataques y que es muy chévere, pero esto ha cambiado. Y lo lamentable, lo que yo digo es por qué los ciberdelincuentes apenas sale una tecnología la aprenden a usar y los ingenieros se demoran 2, 3 años a usarla. No entiendo. ¿Vamos atrás? ¿Será? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, vemos aquí cómo está aumentando, sobre todo que en la parte de celulares. En pandemia fue cuando se disparó y la gente estaba en la casa porque hacía transacciones. Y hay miles de formas. Hoy en día esos ciberataques a través de los celulares. Esto avanza. Entonces aquí, mire que aumenta 50% en un año. Aquí es donde se necesita. Y la gente está perdiendo sus casas, su identidad, su salud, absolutamente todo. Y ahí es donde ustedes deben entrar a hacer esos proyectos. Aquí vemos que el phishing, ¿cierto? Impulsado por GPT, pues ahora se, se, digamos que se aceleró y fuera que se aceleró, se sofisticó, porque ahora es 24/7, 365. Mejor dicho, una persona no puede estar ahí, ni estar actualizando parches, ni estar subiendo scripts, ¿cierto? Esto ya llegó a la hiperautomatización, inclusive a la inteligencia artificial, con agentes, los cuales razonan. Polimorfos, cambian el código en su ejecución. A eso hemos llegado ya y se han visto los ataques, ¿cierto? Aquí estamos viendo, las grandes compañías alertan sobre el aumento de las ciberdelincuentes que usan IA.
Entonces, en este diplomado vamos a tener que ver desde la parte básica, desde cómo hacemos la parte tradicional, entender también cómo vamos a conocer las redes tradicionales, las redes de nueva generación, donde viene el aumento de millones de dispositivos a las redes que complican inteligencia artificial, redes automatizadas, que es todo lo de nube y DevOps, y redes de IA. Son 4 en los cuales hay que actuar. No, que es que yo no quiero aprender nada y me voy a quedar en redes tradicionales. Sí, hay trabajo, pero pues eso ya va pasando. ¿Qué va a pasar cuando a alguien se le olvide actualizar un parche y le roben la empresa o le roben toda la data? Y usted sea el ingeniero allá, ¿qué va a pasar? O que llegue otro y le diga, no, pero ¿cómo este ingeniero está haciendo así con comandos de CLI ahí, el ping, cuando de pronto llegue otro ingeniero más joven, cobrando menos, con mayor tecnología, y le va a decir, eso ya no se hace así, eso se hace a través de script, de Python, o se hace a través de IA. Eso es lo que tenemos que pensar, qué queremos aprender, hacia qué camino debemos coger. Aquí vemos cómo los hackers chinos en esta guerra que hablaban ustedes, Irán y todo lo que se va a venir, porque el 2025 va a ser, yo no les llamo, muchos les llaman del caos, pero va a ser el año del gran cambio. Y cuando hay cambios va a haber problemas. Y cuando hay problemas para los ingenieros es sabroso porque van a haber oportunidades. ¿Sí? Entonces, eso depende como ustedes lo quieran ver. Si se asustan y ven malas noticias, pues su mente va a estar ahí, digamos, corrupta en ese sentido y ustedes van a ir a estar pésimos en cómo pensar, pero si vemos las oportunidades van a estar en el mejor momento de la vida, donde alguien que sepa ciberseguridad puede ganar millones, puede tener miles de oportunidades. Entonces, se acerca, pero esta es otra brecha diferente a la económica, esta es una brecha de conocimiento. Aquí hay que dar un salto cuántico. Entonces, aquí vemos que, ¿cuál es el error de la ciberseguridad? Que a pesar de tantos cursos, diplomados, especializaciones, maestrías, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué aumenta todo? Porque el error está en el humano. Si llegó borracho, si llegó pensando en la novia y se le olvidó, si le olvidó un comando de 1000, 2000 comandos que tiene Cisco, si le faltó algo, pues ahí quedó la empresa. ¿Sí? Y aquí vemos en esta noticia que es la principal puerta a la entrada de los ciberataques. ¿Cómo vamos a protegernos cuando los delincuentes generan nuevas tácticas? ¿Sí? Cuando alguien deja, por ejemplo, una memoria en un baño y le dice fotos de mi amor en pelota, la persona el primero que hace es meterla al computador para ver si hay viejas en pelotas o manes en pelotas. Y resulta que es cómo hacen esa captura después de que introduzca esa memoria, perdió los datos. Y ellos inventan, ellos están al día, cada día están mirando cómo robar esa data, cómo hacer esa inyección, ¿cierto? Y por eso en este periodo de Joe Biden, pues decía que habrá un nuevo orden mundial. Esto se está moviendo, esto se va a desbaratar, las fuerzas están cambiando. China está superando en muchas cosas a Estados Unidos. Antes Estados Unidos tenía la hegemonía, ya no. Entonces vamos a un mundo multipolar y esto genera guerras, esto genera problemas. Esto ustedes lo están viendo, lo que estamos viendo ahorita, como ayer caía en Siria, pues el presidente, ¿no? O sea, cómo se está moviendo el mundo, cómo se está acelerando todo. ¿Por qué? Porque geopolíticamente se están dividiendo todo. ¿Listo? Entonces, vemos que en Estados Unidos sacaron, por ejemplo, este Nemotron con Nvidia, que es una alianza. Y aquí vemos cómo nuevas tecnologías están saliendo día a día. Es casi imposible seguirle el paso a todas estas tecnologías. Y esto que son modelos LLM, ¿sí? Vemos, por ejemplo, aquí la última actualización, el OpenAI 01 Pro, que es el último de los últimos, que vale $200 al mes, pero tiene la parte de agentes y razonadores, tecnología mucho más avanzada. Este 2025 va a ser
ya no la de la era de la inteligencia artificial, sino la de los agentes. Es espectacular cómo al crear un agente, él razona y utiliza el LM como cerebro. Vemos que aquí Amazon creó Nova hace unos días. Los modelos donde Amazon entró a competir. Y no solo con su chat, sino también con los modelos. ¿Cierto? Meta sacó el 3.3, el más nuevo. Estamos en 3.1, ya en 3.3. Aquí también ya empieza la parte de agentes, ¿cierto? Gema, ¿quién ha utilizado Gema para la parte de desarrollo? Y ustedes se han dado cuenta que en Gema se puede automatizar y se puede generar ese tipo de IAs para cualquier resolución de problema en nube. Aquí está la nueva de Microsoft Copilot, donde integró en sus cuentas corporativas absolutamente todo. Entonces, como decía ahorita Lee, ¿sí? Se van a acabar, según el Foro Económico Mundial, 87 millones de empleos. ¿Sí? Pero van a crearse 97 o hasta 100 millones de empleos nuevos. O sea que esto es un cambio. El que no se actualice, el que no cambie, se quedó, porque esto va muy rápido. Pero el que cambia, como todo. Si nosotros vemos en las revoluciones que les explicaba ahorita, personas que manejaban su máquina de escribir, pues cuando llegó el computador se acabó. Personas que manejaban el ascensor, pues cuando vino la digitalización y la automatización de los ascensores, pues ya no hay ninguna persona que nos suene y nos baje. Y siempre ha sido así, sino que esta vez es más acelerado. Y esta es una era de conocimiento. Pero también han salido las inteligencias artificiales, aquí donde están generando malware polifórmico. Entonces, imagínese que usted hizo un diplomado y nunca tocó una IA, no sabe ni cómo está estructurada, cómo se va a defender de esto. Black Mamba. Y ellos ya llevan 2 años trabajando con esto. A eso se van a enfrentar ustedes. Entonces, viene un cambio cada vez más grande. Aquí nos están anunciando el GPT-5. Prácticamente, miren, aquí les comparto la patente, ¿sí? Y esto estamos hablando de procesamiento de generación y comprensión y análisis del lenguaje natural. O sea que, como decía alguien, a través de la voz le va a hacer todo, ya ni siquiera por escritura. Le va a poder programar, de hacer el código, hágame una página web con tal cosa, a través de la voz. O sea que esto democratiza porque la gente que no pudo estudiar y ahora simplemente con la voz lo va a hacer, pues va a ser una democratización de cerrar brechas y de alcanzar la tecnología a muchos. Pero para aquellos que duramos 10, 20 años aprendiendo una cosa y que nos rompan de un momento a otro, pues ahí sí, esas son las tecnologías disruptivas. Vuelve a cero. Y todas las empresas, no hay país que no pueda volver a cero. Entonces, bájense en esta patente y se dan cuenta que ya llevan más de 2 años entrenándola. ¿Sí? Y vale 1.000 millones el entrenamiento de dólares. Entonces, lo que se viene, dicen más o menos que vamos a pasar de un niño, del conocimiento de un niño de 7 años a un doctorado. O sea que hasta el doctor que hacía los tesis y las investigaciones, pues resulta que este GPT-5 va a hacer artículos e investigaciones en 6 días, que un doctorado puede durar 2 años, 3 años. Entonces, aquí no hay nadie que se salve, ¿cierto? Este se va a hacer el GPT-5 Orión. Yo creo que en este mes, o a más tardar el próximo mes, lo lanzan. Y no hemos aprendido una cosa cuando viene la otra, en esta guerra. Y se sigue moviendo el mundo. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. No solo Estados Unidos, es todo el mundo en esta guerra. Y aquí vemos cómo se expande las BRIC, creando otro bloque, que ya superaron al G7 en muchas cosas. Y vemos cómo, por ejemplo, China derrumbó la parte automotriz y mire la caída de la producción del país más importante de Europa. Aquí era el más rico, la industria, el motor de Europa, y va para abajo. Entonces, llegó Volkswagen, tenía muchos años, ¿cierto? Y en esta semana cerró 3 fábricas.
y está despidiendo. ¿Por qué? Precisamente porque hay compañías como BYD, en donde ya está muy cerca de la producción de Ford y ya superó a muchas empresas alemanas con tecnologías nuevas. Y esta es una empresa de baterías, ni siquiera de carros. Como Amazon, es una empresa de libros y le ganó a todo el mundo. Entonces, o cambian ya o no hay cambio. ¿Sí? Entonces, mire lo que está sucediendo. Aquí vemos la OTAN rearmándose, uniéndose, se está moviendo el mundo. Y en otros países como Arabia Saudita están metiendo millones. Aquí vemos aquí a Falcon, 180B, libre para que ustedes trabajen. Está, por ejemplo, Mistral 2, que es el nuevo, francés. Está el Nemo, francés. Otra IA con LLMs y generativa en la parte de chat. Tenemos Hugging Face, también francés. ¿Sí? Y aquí están todos los modelos, más de 10.000 modelos han subido para trabajar libres. Esta es la plataforma open source, donde podemos hacer todo, scripting, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que mucha gente observa que el cambio va a ser durísimo por las políticas proteccionistas, por las guerras ideológicas, por las guerras comerciales, por las guerras militares, por las tecnologías que vienen, porque esto no solo depende de un presidente, sino de todo el mundo, las compañías, las transnacionales, los países, el cambio. Están pidiendo los jóvenes. En Japón, por ejemplo, hay más viejos que jóvenes. Y en los próximos 10 años todos van a superar, el 70% van a superar y van a pasar a la tercera edad. ¿Y quién va a mantener a todos esos si no hay jóvenes? Entonces ellos están pensando en la robótica, en los robots, se están acelerando. Entonces cada país va mirando sus necesidades, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Entonces aquí vemos que también las democracias, a pesar de todo esto, han mejorado. Miren, es una gráfica. Y ustedes pueden escuchar muchos cambios, muchas cosas, pero si observamos cómo ha mejorado las democracias y las autocracias, cómo se están disminuyendo, pues vemos que falta, pero hemos avanzado despacio. Entonces, aún así, todavía estamos mejor que antes. Entonces, en este análisis de cómo está el mundo, ¿cierto? Que siempre miremos la data, ¿no? Miremos de dónde observamos, miremos las grandes, eh, digamos, organizaciones públicas o privadas que hacen con mucho rigor esta data que nos puede dar indicios, ¿cierto? De cómo estamos. Y se vienen unos cambios que para muchos son muy peligrosos, para otros hacen como el avestruz con la cabeza enterrada, diciendo, ah, eso no va a pasar nada, esto es otra tecnología más, ¿cierto? Entonces los extremos son malos, ni pensar que va a ser el fin del mundo, ni tampoco que va a pasar nada, pero qué grandes cambios sí se van a dar, y son los cambios que nunca hemos vivido la humanidad. Entonces, en esas 4 revoluciones que hemos empezado como a recorrer, pues estamos aquí empezando a trabajar estos temas, ¿cierto? Para luego ya empalmar en el 2030 la 5ª revolución, ya empezaron. La 4ª revolución empezó hace 2010 en Alemania, ¿cierto? Y la 5ª revolución ya está en camino. Ya tenemos sociedades 5.0 en Japón. Entonces, otros 2 estudiantes que quieran opinar en esta segunda parte. ¿Quién levanta la mano? ¿Qué creen que van a hacer de sus profesiones con la IA? ¿Será que seguimos como vamos? ¿Buscamos la nueva información? ¿Nos actualizamos? ¿Hacemos un curso de más normal? Entonces, yo diría que sí, tenemos que seguir actualizándonos con las tecnologías. eh, Nosotros tenemos que seguir avanzando. Mire que en medio de la pandemia la virtualidad no se veía y eso ha sido, bueno, y hace muchos años estaba la tecnología, pero no la usaban.
Perfecto. Gracias. Johan, cuéntame. Profe, yo diría que, como usted puso el ejemplo al inicio de la clase, y es cuando las máquinas de escribir reemplazaron el computador, eh, pues obviamente las personas que solamente manejaban la máquina de escribir, pues perdieron sus empleos. Pero las personas que ya se iban adaptando al cambio, iban empezando a explorar el tema del computador, digamos que tuvieron una ventaja en el mercado laboral frente a estas otras personas que simplemente decidieron no evolucionar. Entonces yo digo que digamos que la tecnología no es que venga a quitarnos el trabajo ni estas inteligencias artificiales vengan a reemplazarnos, sino que por el contrario nosotros tenemos que evolucionar con ellas. Tenemos que aprender a hacerlas parte de nuestro día a día y simplemente es incluirlos en el mercado laboral, encontrar nuestros espacios y que sea una herramienta más que, por decirlo de alguna manera, facilite la gestión, facilite los procesos, para que los procesos sean más eficientes, sean más acordes, sean más seguros. Simplemente, pues yo lo veo de ese punto, sería como eso. Perfecto. Bueno, vamos, ahorita seguimos, Felipe. Felipe, para la próxima. Ahorita vamos a seguir con la última parte para cerrar esta primera parte. Y nos dice Peter Diamandis, dice que el futuro va a ser de abundancia. O sea, lo que se viene es impresionante porque es que ahorita ya se está trabajando en robots, en mirar minerales de otros, de la luna a través de, de robots. Vamos a mirar que hay más materiales. La nueva inteligencia artificial nos da la posibilidad de crear nuevas medicinas. Bueno, muchas cosas en la parte robótica, automatización, la producción aumentará 24/7, ¿cierto? Entonces viene un futuro de abundancia. Él es muy positivo y nos habla muy detallado. Si quieren lo buscan, miran sus conferencias y nos dice realmente qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y por eso, si miramos aquí hacia el futuro, en esta parte tiene las tres leyes. Y me parece muy bien a colación traerlas. Y la primera ley es cuando un científico eminente, pero anciano, afirma que algo es posible, es casi seguro que tiene razón. Pero cuando afirma que algo es imposible, hoy en día podemos decir que probablemente está equivocado, porque hoy en día no hay nada imposible. La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá, hacia lo imposible. Y el tercero que nos dicen estas leyes es cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y ustedes van a empezar a ver unos saltos cuánticos en muchos desarrollos, millones de personas científicas transnacionales invirtiendo millones de dólares en los cambios que se vienen. Entonces ya vemos que, por ejemplo, otro de lo que se viene es la computación cuántica. Aquí vemos el primer computador cuántico aquí de la Universidad de los Andes, lo trajeron hace muy poco. Y ya hay empresas donde están prestando el servicio. En algunos casos depende de los qubits, pues obviamente viene el costo, pero este está pequeño, pero ya lo tenemos en Colombia. Hay gente que empezó a mirar que ya existe, que ya es una realidad, que ya se puede hacer. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ellos ya desarrollan ciberseguridad a nivel cuántico, mientras alguien está en la consola de Client Packet Tracer? La diferencia entre un ingeniero de una universidad y otra va a ser abismal. Entonces, ojo, aquí vamos a ver dos rutas. DENNET, ¿sí? Que es una que nació en el 2014, que no es nueva, ya llevamos 10 años, una década, en donde, por ejemplo, a través de sus plataformas podemos ver que nos permite hacer esa transformación digital. Y estos son los datos del Foro Económico Mundial donde hablamos, ¿sí? Que para el 2025 la automatización, pues digamos, y una nueva división del trabajo entre humanos y máquinas se interrumpirá. O sea, 85 millones de empleos van a salir, pero se van a crear 97 millones. Y 3.5 millones de profesionales de ciberseguridad faltan en el mundo, ¿sí? El 95% de las organizaciones cuentan con una estrategia de inteligencia artificial. Ya, en ese momento, después de 2 años de haber sido
creada la parte generativa, que fue el boom, porque la inteligencia artificial ustedes pueden buscar antes del 2018 de los transformadores, pues llevaban siempre como sus 70 años. Y 40.9 millones, mil millones, o sea, más o menos 40.000 millones, digamos, de dispositivos se están conectando. Entonces no van a ser esos ingenieros que dicen, yo le voy a hacer la ciberseguridad solo al switch y al router y no sé más. O yo a nivel de DETNET solo voy a conectar el switch y el router. ¿Y qué pasa en una industria de Internet de las cosas? Donde tiene 1000 sensores, donde tiene gafas de realidad aumentada para el diseño y muchas tecnologías. No, eso yo no lo hago, que lo haga otro ingeniero. Pues ustedes saben cómo es en Colombia. O usted lo hace todo o no lo hace nada. Así es. Porque aquí en Colombia nos toca ser toderos árabes. Pues no hay poquitas empresas muy organizadas que dice, usted se va a ser parte de tal parte de mantenimiento, o tal parte de los computadores, o tal parte del rack. No, aquí prácticamente el ingeniero de redes o el departamento TI tiene que hacerlo todo. ¿Por qué? Porque las empresas dicen, es muy costoso tener un ingeniero, es muy costoso tener equipos, por eso se está migrando. Entonces vamos a ver este video y ahorita seguimos. In 1908, Henry Ford had a big idea, a disruptive idea that would change the world. Ford's ingenuity in perfecting the assembly line and strategic use of the supply chain helped enable the impossible. In just a few short years, Ford grew from building 11 cars per month to over 10,000. In today's digital age, disruption is happening all around us at an unprecedented pace. Applications are the new currency of our digital economy, and IT must efficiently manage scaling from thousands to millions of applications at the same time. To succeed in this changing world, IT must become the center of digital innovation. It must throw off the shackles of rigid infrastructures and complex networks that stifle creativity. It's time to unleash revolutionary tools that automate data center and cloud operations. Take advantage of a globally connected network of clouds, giving customers more choice and flexibility. With an application-centric infrastructure and the power of the Cisco Intercloud, IT can achieve the impossible and effectively scale to meet the demands of digital business. We're ready to take on the new digital reality. Are you? Entonces, como vieron, la transformación digital a partir de las redes, pues también deja muchos retos, ¿no? ¿Qué busca? Quitarnos toda esa infraestructura, quitarnos las conectividades, cambiar a la flexibilidad que nos mostraba el video, hacer esa transformación. Y aquí vemos las responsabilidades, digamos, que tenemos hoy en día, tanto los de DevNet como los de ciberseguridad en las redes. Una cosa era manejar redes WAN, cierto, router, switch y WLAN. Otra cosa es que esto se amplió. Ya hablamos de cómputo, almacenamiento, más la red, para las Network Function Virtualization, que son las NFV. Hablábamos de orquestadores, Kubernetes, ¿cierto? De la automatización, de los controladores, de hipervisores, de dockerización, analíticos, automatización. Y aquí vemos todo esto. A nivel de Internet, Big Data, nube, SDN, redes definidas por software, la parte móvil, amenazas, data center, usuarios, velocidad, 5G, 6G y otras tecnologías que van a ir viendo en estas certificaciones. Entonces, la responsabilidad crece. Cada vez más hay dispositivos, cada vez hay un tipo de conexiones y es imposible que una red la manejen de forma tradicional. Entonces, por eso, en la parte de DevNet, ustedes van a estar conectados en introducción a IoT y la transformación digital. Esto lo vamos a ver en detalle. Van a ver Python 1 y Python 2. En esta parte de Python 1, pues hay unos objetivos y Python 2 dirigido hacia la red, ¿cierto? La automatización, hacer los scripts. Y algo de IA, los conceptos básicos de IA para manejar la parte de IA. ¿Listo? Y esa ruta de DevNet, pues ustedes se dan cuenta que empieza con Python hasta ser desarrollador, manejar APIs, orquestadores. Eso es lo que se tiene que lograr. Ahora,
muchas tecnologías. Esto es un cuadro interesante que nos brinda Cisco, de qué tecnologías ya son viejas y de qué época a las tecnologías que se deben llegar a hoy en día a programar, ¿sí? A la era programable que estamos hoy en día acá. Entonces hay que dar ese salto lo más pronto posible. Entonces, no sé si quieres ser el ingeniero del pasado o el nuevo ingeniero, pero en este diplomado vamos a empezar a hacer cambios. La idea es que ahora la ciberseguridad a través de la automatización de redes se vea así. Esos son los nuevos ingenieros de voz. Data, porque la data es monumental. Las redes para estarlas monitoreando y protegiendo a través de la inteligencia artificial deben ser muy modernas. ¿Listo? Eso es una parte. Entonces, aquí hay muchas tecnologías de nube, de cómo hacer toda esa plan de la parte de código, cómo esa metodología se transforma, las técnicas, procesamientos, todo eso se va a ver en la parte de DevNet, GitHub, cómo hacer el control de versiones, formatos, cómo hacer esa conexión entre máquinas y máquinas, ¿cierto? Y en esta parte de ciberseguridad, pues en la parte de las rutas, también empezar a mirar cuáles son esos componentes de Black Mamba, cómo se hace una síntesis de código de red neuronal, malware, ¿sí? Con poliformismo, empezar a analizarlo, ingeniería de prompts maliciosa, funciones de Python, ¿cierto? Exit, para poder empezar a trabajar esa modificación en marcha, comunicaciones maliciosas, compilación de malware, bueno, y muchas cosas de las que se están trabajando ya hoy en día. Entonces, el 87% de las organizaciones creen que la IA les dará una ventaja competitiva, o sea, no hay nada que hacer. Todas las empresas van a decir, bueno, yo me estoy quedando porque o sea, no podemos negar que la IA es un habilitador, es un potenciador. Y aquí vemos que son los RAS, que son los MAS, que son los DAS. Ahorita alguien me contesta en ciberseguridad, ¿cierto? ¿Y cómo se van a proteger de eso? De ahí podría salir un proyecto. Y como vemos, Cisco hizo el convenio con NVIDIA y ya vamos a pasar de esas supercomputadoras a estos iCluster. Esto es lo que ya se empezó a trabajar con esas alianzas, ¿sí? Entonces ya no solo está la CPU, la GPU, la TPU, sino las LPU también con Grok. Y aquí vemos de esas supercomputadoras que las combina, digamos, esto es algo de hecho y dicho por Cisco, que es del pasado a las del presente y futuro, que son los iCluster. Entonces, mire todo lo que se viene en cambio de infraestructura, en software, en códigos, en todo, que tenemos que empezar a trabajar. En esa parte, ustedes van a ver todos estos temas de CyberOps interesantes, como el enfoque que se vaya aprendiendo y aplicando hacia los proyectos. Bueno, dos opiniones y nos vamos al descanso.